Me place presentarme. Mi nombre es Carolina Méndez Parra. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico y además investigadora en educación matemática. Agradecerle a la Universidad de los Andes por estos espacios académicos. Y en el día de hoy me place presentar un trabajo investigativo, el cual es titulado El aprendizaje de la probabilidad, una mirada realista en un contexto rural. Bueno. A lo largo de los años, la educación estadística se ha convertido en el foco de interés de muchos países, incorporándose paulatinamente en todos los procesos de la educación matemática. En este sentido, nosotros podemos o evidenciamos que la probabilidad es uno de los conceptos más relevantes de este ámbito académico porque permite integrar o permite relacionar lo que es el componente lógico y el componente cognitivo y así poder discernir sucesos aleatorios o deterministas de un contexto. Sin embargo, Luca y Gabal en el 2019, ellos nos revelan que en la actualidad existe una poca cultura estadística debido a la metodología tradicional que se está llevando en el aula. Eh, en efecto, se puede resaltar que los estudiantes de educación primaria presentan un escaso raciocinio aleatorio porque la metodología tradicional en las escuelas las metodologías en las escuelas se enfocan en esta metodología tradicional donde hacen un fuerte hincapié en lo que es el algoritmo de Laplace, que consiste en la división de los casos favorables por los casos posibles. Y la investigación de ISASA en el 2020 nos redefinen que ahí radica realmente un problema donde se utilizan estas fórmulas matemáticas sin utilidades en el contexto o sin darle aplicación en el entorno real del estudiante. En este orden de ideas, nosotros podemos emitir que las escuelas rurales presentan dificultades en este desarrollo del pensamiento porque los docentes, en efecto, no están altamente capacitados o no tienen la experticia de realizar una metodología totalmente distinta a la tradicional. Eh, y así, nosotros evidenciamos que la aplicabilidad está supeditada sobre todo a los juegos de azar. Por todo lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación y es cómo el uso de la matemática realista impacta en el aprendizaje de la probabilidad con alumnos rurales de quinto grado. Bueno, todo lo anterior está obviamente desalineado por una investigación que realiza Andrade en el 2019, donde afirma que la probabilidad es una de las ramas que tiene mucha incidencia en el contexto actual o en la sociedad actual porque permite el desarrollo de habilidades para observar, para identificar y para evaluar con mucha precisión el éxito o el fracaso de sucesos aleatorios. Y además, esto hace que esta educación en específica, la educación estadística, presente una alta relevancia en la actualidad. En consecuencia, esta investigación surge con la necesidad de implementar una estrategia totalmente didáctica en las zonas rurales que permita relacionar todo el entorno del estudiante con el saber disciplinar de la probabilidad y que estén cerca de los estudiantes. En conclusión, este trabajo se consolida para relacionar la cognición y el discernimiento de ciertos eventos en estas zonas rurales, permitiéndole a los estudiantes un bagaje para reinventar o para que sean ellos mismos las personas que realicen un autoaprendizaje a partir de esta teoría de la educación matemática. El objetivo general de este trabajo es caracterizar el aprendizaje de la probabilidad desde una mirada realista en un entorno rural. Bueno, en el marco teórico. Nuestro marco teórico está basado por la educación matemática realista. Esta educación matemática realista es una teoría de la educación matemática holandesa, donde su pionero principal es Hans Freudenthal y él
busca realmente que sea el contexto, que sea el entorno del estudiante el generador del aprendizaje matemático. Es una teoría altamente conocida, muy amplia y muy detallada, que busca, como les explicaba, traducir problemas del contexto en términos matemáticos. Esta teoría busca dejar de un lado totalmente las clases homogéneas, las clases unilaterales, las clases tradicionales y busca una educación colectiva, una educación donde sea un autoaprendizaje. Para eso, Freudenthal describe 6 principios como las bases que fundamentan esta teoría didáctica. El primer principio es el principio de realidad. Este principio hace alusión a todo aquello que el sujeto puede pensar. Es decir, que aquí se realiza una relación entre toda la actividad intelectual. Cuando menciono lo que es la actividad intelectual, hace referencia a lo que el sujeto puede imaginar, puede pensar y puede formar ideas y representaciones en su mente. El principio de nivel, este principio media sobre que el proceso matemático debe ser gradual. Este proceso se da gradual en dos partes, en dos ejes, que es el primero realiza una matematización horizontal. Esta matematización realmente se enfoca en escribir matemáticamente el problema cotidiano, es decir, se presenta un problema cotidiano, se buscan estrategias de cómo se pueden escribir matemáticamente. Y luego, después de haber hecho esa matematización horizontal, viene lo que es la matematización vertical, que hace alusión es a navegar entre la matemática, es decir, la matemática que se ha escrito anteriormente se vuelve más matemática y allí se buscan soluciones de tipo numérica a estos tipos de problemas contextuales. Tenemos el principio de actividad. Este principio de actividad sostiene que las matemáticas deben ser una actividad donde el conocimiento no debe ser transmitido como un producto ya terminado, sino que debe ser un proceso. Tenemos el principio de orientación. Este principio de orientación nos redefine el rol de los docentes, que son los agentes idóneos para guiar todo el proceso de aprendizaje de las matemáticas y sea este la persona responsable de observar, de comprender y a fin de organizar y estructurar todo el aprendizaje matemático. Tenemos el principio de interactividad. Este principio de interactividad hace referencia eh, a la comunicación como tal, al efecto que tiene la comunicación y su cooperación en el aprendizaje de las matemáticas. Y por último, tenemos el principio de entrelazamiento, que este principio media por una enseñanza simultánea. Es decir, donde las matemáticas se pueden aprender de manera simultánea, las ramas van ligadas a un constructo en común. Tenemos la enseñanza de la probabilidad. Esta enseñanza, en opinión de Andrade, busca dotar de habilidades y estrategias a los estudiantes para enfrentar las necesidades del siglo. Y además tenemos el pensamiento aleatorio, que es la edificación humana, que hace alusión a lo que puede pensar, observar, razonar y evaluar para darle sentido a los sucesos aleatorios del entorno. Nuestro diseño metodológico. Este trabajo se llevó bajo un tipo de investigación cualitativa porque busca determinar desde la subjetividad los elementos como la imaginación, la experiencia y el aprendizaje de la probabilidad, y todo eso se apoya bajo el contexto de los estudiantes. Además, se realizó bajo un enfoque de investigación-acción, debido que los estudiantes son las personas que están en el proceso, son las personas que van a interpretar y que le van a dar solución a los problemas aleatorios. La población de este estudio fueron estudiantes de una escuela rural. Esta escuela está ubicada en el departamento de Córdoba, Colombia, y tiene un estrato socioeconómico bajo. Y metodológicamente está constituido por 5 fases. Primero se identificó la problemática, luego se elaboró un plan, luego se ejecutó ese plan,
Se realizó una retroalimentación y además un análisis bajo las teorías de la educación matemática realista y por último se caracterizó las habilidades que poseen los estudiantes. Para llevar a cabo esto se utilizaron unas técnicas y unos instrumentos que fueron la observación, la cual permitió registrar todo el proceso de aprendizaje de la probabilidad en un diario de campo. En este sentido se registraron las opiniones, las participaciones y todo lo desarrollado durante la aplicación de esta investigación. Se diseñó una encuesta. Esta encuesta, bueno, se diseñaron dos encuestas. La primera fue una encuesta donde estuvieron constituidas por preguntas de tipo de resolución de problemas afín con el objetivo de mirar las competencias individuales que tenían los estudiantes y estas se llevaron de manera diagnóstica. Y luego se realizó una nueva encuesta que estuvo desarrollada bajo las estructuras de la educación matemática realista y esta encuesta fue mediada por el docente y por los agentes investigadores. Y por último, se realizó una entrevista no estructurada a la docente encargada de los investigados para poderle darle pertinencia a la educación matemática realista y mirar cómo ella relaciona los componentes cognitivos de la probabilidad, este saber disciplinar con el contexto de los estudiantes. Todo lo anterior se verificó o se validó por el método Delphi. El método Delphi es una técnica estructurada que se le hace, que hacen unos expertos para que ellos desde su subjetividad y experiencia realizaran una estimación sobre todas las técnicas que les hablé anteriormente. Ellas fueron controladas por cada experto y se realizaron unas correcciones pertinentes. Se hicieron dos iteraciones porque no hubo un consenso en la primera ronda con todos los expertos. Y por último, al hacerle los ajustes pertinentes, estos ajustes pertinentes se realizaron debido a las ideas, las opiniones de cada experto. Y por último, se obtuvieron estas rectas, las cuales fueron las validaciones de cada uno de los instrumentos, evidenciando que todos estuvieron de manera muy adecuada. Por lo tanto, se puede patentizar que estas validaciones realmente están acordes o fueron acordes a la investigación. Bueno, vamos al análisis de los resultados. Estos resultados se realizaron a través de las teorías de la educación matemática realista. El primero que se realizó fue el análisis desde una mirada realista. En este análisis se hicieron preguntas o se profundizaron se le hizo una pregunta a los estudiantes de manera de que si se introducían 10 animales diferentes en un corral de aves domésticas, si ellos escogían un animal al azar, sabrían cuál animal se escogería y por qué. Al hacerle estos interrogantes a los estudiantes, se evidencia que estos no poseían habilidades ni teóricas ni de pronto lógicas para solucionar este tipo de interrogantes, aún sabiendo que son sucesos que ellos viven día a día en su entorno. Sin embargo, se tiene en cuenta que la docente nos comunica que ella no tiene presente el entorno en la enseñanza de este tipo de conocimientos por la poca experticia que ella tiene y además el colegio le supeditaba dar este tipo de temas bajo un libro que ellos manejan. Sin embargo, se hace muy llamativo que cuando se hicieron las secciones que eran desarrolladas bajo la educación matemática realista, los estudiantes establecieron conexiones entre las preguntas con situaciones que ellos ya habían vivido en el entorno. Y en este sentido, la intervención que realizó cada estudiante fue apoyada entre la lógica y la imaginación que ellos tenían. Luego está el principio de nivel. En este principio de nivel resultó muy interesante que los participantes en las pruebas diagnósticas, ellos buscaban era siempre llegar a una respuesta de tipo numérica y dejaban de un lado lo que era la reflexión de estas preguntas. Entonces,
El proceso, se puede decir que cuando nosotros también realizamos el cuestionario que está apoyado con la educación matemática realista, los interrogantes siempre, los participantes, perdón, siempre iniciaban la resolución de problemas imaginando y comparando situaciones que ellos ya habían vivido con estas que los investigadores les hacían, los interrogantes. Y a medida que se fueron avanzando, ellos mismos iban identificando modelos matemáticos para luego matematizar. Sin embargo, cuando nosotros estábamos ya en la matematización horizontal, en la matematización vertical, perdón, que es la matematización donde ellos navegan entre la propia matemática para darle respuesta a los interrogantes, presentaron muchas dificultades en el estudio y el agente investigador entró a, a direccionar el debate que se estaba presentando entre ellos para que finalmente ellos pudieran llegar a respuestas formales. Luego tenemos el principio de actividad. Se observó primero en la diagnóstica que los estudiantes presentaban un rol muy pasivo. En efecto, ellos esperaban que fueran los agentes investigadores que explicaran la temática que se estaba estudiando. Querían era ser receptores de, ellos querían ser receptores de pronto de un aprendizaje que querían adquirir y además la docente en su práctica pedagógica revela que ella hace un fuerte hincapié en lo que es el dominio conceptual y el dominio algorítmico y por eso los estudiantes tomaban de pronto este rol. La educación matemática realista se caracterizó en el principio como una actividad humana, es decir, donde la enseñanza y el aprendizaje fueran adquiridos de manera autónoma por los estudiantes a través de resoluciones de problemas. Y allí el grupo investigador no introdujo ningún plan para que, precisamente para que se diera ese autoaprendizaje. El principio de orientación. Bueno, en este análisis se confirmó una vez más el rol que el docente tiene en el aula durante los procesos de aprendizaje, cuyo rol está categorizado como un coordinador, como alguien que conduce, dirige y permite que los conocimientos sean adquiridos de manera formal. En este sentido, los orientadores de esta investigación fueron los agentes investigadores. Ellos fueron los encargados siempre de organizar, estructurar los debates de los estudiantes de tal manera que generaran preguntas. Realmente aquí en este principio de orientación, los docentes se muestran como unos psicólogos matemáticos, por decirlo así, que en vez de responder preguntas, ellos lo que hacen es generar preguntas a fin de que sean los mismos estudiantes los que lleguen a un aprendizaje formal a través de un debate organizado y estructurado, el cual es mediado a través de la orientación docente. El principio de interactividad. Este principio de interactividad redefine la importancia que tiene la comunicación en los procesos de educación en estos espacios académicos. Sin embargo, lo que fue la sección diagnóstica se hizo realmente un hincapié en lo que es la relación estudiante-contexto, es decir, allí el estudiante respondía de manera individual, como les mencionaba antes, con el objetivo de que el agente investigador pudiera identificar las habilidades que ellos tenían y también las debilidades que ellos tenían en esta temática en estudio. Sin embargo, en lo que fueron las secciones apoyadas con la educación matemática realista, realmente el rol que predominó fue el rol de estudiante-estudiante, porque a través de la participación de ellos fue que la gente investigador pudo mediar los debates y fueron ellos mismos quienes llegaron a una formación, a un conocimiento formal de la probabilidad. El principio de entrelazamiento, debido al objetivo de la investigación, no se desarrolló una enseñanza simultánea
de las matemáticas, de las diferentes ramas de la matemática, porque el estudio solamente se enfocó en la educación probabilística, es decir, no buscaba estudiar lo que era el álgebra, la trigonometría y todas estas ramas de manera simultánea. Pero esta investigación sí logró relacionar o sí admitía el entrelazamiento de otros contenidos matemáticos, es decir, de otros contenidos que ellos anteriormente debían haber estudiado. Sin embargo, redefinió la poca habilidad que los estudiantes tenían para justificar y explicar procesos donde la probabilidad se encuentra inherente en su contexto. La conclusión del trabajo fue que la educación matemática tuvo un impacto con el saber probabilístico debido a que los alumnos de quinto grado adquirieron herramientas para poder analizar situaciones de su propio contexto desde una perspectiva numérica y darle soluciones acertadas en estado de incertidumbre, permitiéndole destrezas y competencias en el mundo real. Es decir, que la educación matemática permite equipar, permite robustecer y que el estudiantado tenga un bagaje de tal manera que cuando se enfrenta a situaciones de azar, ellos puedan resolver de manera acertada estos tipos de situaciones, porque la educación matemática, la educación probabilística, perdón, es una de las ramas que permite que el estudiante razone bajo la incertidumbre. Bueno, esta es mi ponencia en el día de hoy. Les agradezco por su asistencia. Bueno, muchas gracias, profesora Carolina, por esta presentación. A partir de este momento, invito a las personas, los colegas que nos acompañan en sala para que registren sus preguntas, comentarios en el espacio de chat de la plataforma de Zoom. Mientras que nuestros colegas se animan, profesora Carolina, no sé si nos podría comentar cómo fue ese diseño de los problemas contextualizados en este entorno particular, qué tuvieron en cuenta y no sé, de pronto si tenga algunos ejemplos de los problemas o las tareas que pudieron llevar al aula. Bueno, ejemplos sí tengo, pero actualmente en la computadora en la que estoy no los tengo descargados. Pero sí, nosotros realizamos primero dos cuestionarios. El primero fue de manera diagnóstica, fueron cuestionarios que se basaron en la resolución de problemas donde donde hubieran situaciones que los estudiantes vivencian día a día. Para nosotros poder realizar o estructurar estos cuestionarios, tuvimos que hacer antes una indagación del contexto, de estudiar a los estudiantes, de mirar de pronto qué hacían a qué se dedicaban sus padres, qué vivenciaban día a día. En esto nos ayudó muchísimo su docente, la docente encargada de ellos. Lo mismo, utilizamos los mismos criterios, solo que los adecuamos a la teoría de la educación matemática realista a fin de llevar el proceso como tal para que existía entre la prueba diagnóstica y la prueba que se apoyaba con la matemática realista. Entonces sí, tuvimos bastante trabajo conociendo el entorno de los estudiantes similares, de pronto el común denominador de todos ellos para poder desarrollar este tipo de prueba y llevar a cabo la investigación. Fue un proceso bastante difícil porque esta investigación se desarrolló en pandemia, entonces estuvimos de manera virtual, algunas veces viajamos y miramos las observaciones, pero fue un reto de verdad muy, muy grande. Sí, precisamente, pues la investigación se desarrolla en un contexto de muchas oportunidades, pero también muchos retos, ¿cierto? Y que no necesariamente se ha estudiado mucho al respecto. Entonces, nos podría decir qué es eso, que es una fortaleza en el contexto rural y qué fue lo más difícil
tanto en la concepción de las tareas como en lo que fue pues esa observación. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, realmente esta investigación no, yo tuve un grupo de mucho apoyo, que fueron docentes de la Universidad del Atlántico. No fue una investigación que yo realicé sola y nosotros decidimos escoger este contexto porque para nadie es un secreto, que es un contexto bastante alejado, poco estudiado y sobre todo en estos temas de la educación. Entonces quisimos darle un aporte, quisimos a cooperar en las estrategias para que la docente pudiera tener bagaje, pudiera desarrollar las clases de una manera diferente a lo que es lo tradicional. Entonces tuvimos de pronto esa fortaleza en cuanto a la investigación, lo que le aportó a esa institución. Eh, la otra pregunta que me hacías era el reto grande que tuvimos. Sí, Sí, bueno, sí, sí. el reto grande que tuvimos con la investigación, yo creo que fue las secciones que nosotros tuvimos de manera virtual. Captar la concentración de los de cada primaria, captar a los estudiantes, la participación de ellos y sobre todo entrelazar los componentes que ellos iban, entrelazar de pronto las ideas, porque realmente la educación matemática se enfoca en debates donde lo media el orientador, la persona indicada, la persona idónea, pero lo media a partir de las observaciones y de las participaciones de los estudiantes. Es decir, en esta teoría de la educación no existe un libreto, no existe un instructivo que primero se hace esto, luego esto, no. Tú como investigador debes ser culto de la educación y mirar de qué manera organizas y estructuras el debate buscando el objetivo. En este caso el objetivo era formalizar el aprendizaje de la probabilidad. Muchas gracias, profesora Carolina. Hemos tenido como un poco de interferencia en la transmisión. No sé si sea de pronto el video, si quiere lo podemos detener, lo volvemos a activar. Y aquí nuestro colega Antonio José nos hace una pregunta. ¿Cómo a partir de la evaluación formativa en la investigación que proponen se plantean aspectos relevantes en relación con la reflexión de los estudiantes sobre sus propios saberes? ¿Cómo se concibió la evaluación en este marco de la educación matemática realista y en ese contexto? Ok, bueno, la evaluación aquí realmente no es una evaluación de pronto de tipo numérica, sino que es una evaluación donde donde la reflexión de cada estudiante, que la reflexión de los estudiantes va guiada en cómo el investigador o cómo la persona idónea, yo hablo de la gente investigador porque fuimos nosotros mismos los orientadores del proceso, pero de pronto cómo el profesor media esos debates. Entonces, una evaluación de tipo numérica, realmente nosotros normalmente cuando estamos evaluando así, de esa manera, es mirar cómo el estudiante logró adquirir ciertos conocimientos que nosotros transmitimos. Pero sí es un punto, mira que cuando nosotros investigamos, yo le decía a mi grupo investigador, hay que investigar cómo se evalúa el aprendizaje en esta teoría de la educación matemática, cómo se evalúa de manera numérica, porque realmente se llega a la construcción del aprendizaje de manera individual y de manera colectiva, porque de manera individual los estudiantes eh, emiten sus participaciones, pero de manera colectiva, y que la gente investigador, bueno, el orientador de todo el proceso recopila la participación de varios estudiantes y yo les decía ahorita, nosotros realmente nos volvemos buenos psicólogos en educación matemática porque nosotros en vez de responder las preguntas que ellos nos hacen, lo que hacemos es emitir mejores preguntas para que ellos lleven a la reflexión y que sean ellos mismos las personas que respondan las preguntas y así ellos van adquiriendo
van formalizando y van navegando entre la matematización vertical y la matematización horizontal hasta llegar a la construcción formal de, en este caso, de la probabilidad. Sin embargo, yo les decía que cuando estábamos analizando este proceso o este principio, yo les decía que los estudiantes tuvieron dificultades para llegar a la formalización del conocimiento probabilístico y tuvieron una ayuda por parte de nosotros. Allí nosotros entramos, les explicamos un poco, pero con toda la reflexión que ellos traían de las preguntas, de los debates y de las participaciones de ellos mismos, se logró llegar a un aprendizaje formal de la probabilidad. Y sobre todo, no tanto un aprendizaje formal, sino que ellos miraron la incidencia y miraron cómo ellos pueden solucionar problemas en su entorno a partir del saber probabilístico o del saber aleatorio. Muchas gracias. Tengo una inquietud en relación con la profesora que acompañaba permanentemente a este grupo de estudiantes. ¿Ella conocía sobre la educación matemática realista o cómo fue su aproximación y qué queda en torno al aprendizaje de ella o a su experiencia a partir de, pues, de lo que ustedes implementaron allí? Bueno, precisamente por eso nosotros le hicimos a ellas unas entrevistas no estructuradas, es decir, eran unas preguntas donde ella podía resolver de manera muy abierta y en una de esas preguntas precisamente fue si ella conocía alguna teoría, no le preguntamos específicamente de la educación matemática realista, sino alguna teoría que relacionara el contexto de los estudiantes con la educación estadística. Y en efecto, ella nos respondió muy sinceramente que no tenía conocimiento, que no tenía experticia de las diferentes teorías de la educación matemática realista y que realmente ella hacía mucho hincapié en lo que era la conceptualización, en lo procedimental y en lo algorítmico para desarrollar sus clases de matemáticas con los estudiantes. Entonces, sin embargo, ahorita les comunicaba que esta fue una de las fortalezas. Quedó con el conocimiento de la matemática realista. Ella estuvo presente en todas las secciones que se llevaron a cabo de los estudiantes y ella nos comunicaba que adquirió toda esa experiencia y que se comprometía a desarrollar unas clases fuera de lo tradicional, unas clases donde desarrollara todo el contexto de los estudiantes y sobre todo que le parecía muy significativo todo este tipo de aprendizaje para que los estudiantes se dieran cuenta y vivenciaran que las matemáticas realmente sí tienen en el entorno. Esto es muy interesante, ¿no? Porque en algunos casos implementamos en el aula con motivo de investigación, de trabajos de grado, pero hasta qué punto se deja una capacidad instalada en una institución. Entonces es muy interesante ese compromiso de esta profesora. No sé si ustedes sepan qué ha sucedido, porque además fue luego de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, realmente no hemos tenido comunicación con ella luego que realizamos. Incluso creo que ya no labora en la institución. Entonces, no sabríamos, bueno, me dejas esa inquietud de preguntarle si ha llevado toda de aprendizaje a la nueva escuela donde labora. Sin embargo, debía reestructurar porque ya no labora en una escuela rural, sino que está en una escuela urbana. Entonces, al pasar de esos contextos que son totalmente diferentes, que son divergentes uno del otro, entonces tiene que reestructurar la manera en cómo media la enseñanza de la estadística o la enseñanza de cualquier rama de las matemáticas. Porque es una educación permite el aprendizaje de cualquier rama de las matemáticas. Pues Carolina, es muy interesante las reflexiones y los avances de esta investigación. Y ya para ir cerrando, para los colegas que nos acompañan ahora en la sala, algunos de ellos profesores de primaria, ¿qué consejo, qué recomendación nos haces por un lado en lo que tiene que ver con el abordaje de la probabilidad desde primaria?
Y por otro lado, sobre la educación matemática realista en general, en cómo podemos adoptarla nosotros de manera general en nuestra práctica. ¿Qué sugerencias nos haces en cuanto a estos dos aspectos? Actualmente yo me encuentro trabajando en una escuela urbana, en una escuela que tiene un nivel socioeconómico medio alto, más alto que medio. Y yo lo que les recomiendo es primero conocer el contexto de los estudiantes, conocer qué hacen sus padres, conocer ellos qué vivencian día a día para poder relacionar ese contexto con el aprendizaje de las matemáticas. Cuando se realiza o se entabla esa conexión entre el entorno y el aprendizaje del saber disciplinar, los estudiantes ven la incidencia, ven la importancia que tiene esta rama de las matemáticas y además que ellos miran que es un aprendizaje significativo. Me comentaba sobre la teoría de la educación o sobre un consejo en general de la teoría de la educación matemática realista. Y yo les decía que realmente esta teoría no es como otras teorías de la educación que he intentado estudiar, que es un instructivo que tiene unas secuencias, no. Esto no es un instructivo de cómo de pronto realizar un pastel o de cómo realizar algo. Sin embargo, para poder desarrollar o para poder hacer uso de esta teoría de la educación matemática realista, los docentes debemos estar altamente culturizados, debemos tener unas competencias sobre lo que nos aportan estas teorías, en especial lo que aporta esta teoría de la educación matemática realista en el aprendizaje de la probabilidad. Cuando el docente, cuando el investigador ya domina por completo esta teoría que ha leído, que ha mirado cómo utilizan esta teoría de pronto con la enseñanza del álgebra, con la enseñanza del cálculo, nosotros creamos, después de leer tanto, después de culturizarnos tanto, creamos habilidades y creamos bagaje que nos va a permitir direccionar el debate que se va a crear en nuestros estudiantes, direccionar al objetivo que nosotros queremos alcanzar, que es por lo general un objetivo de alcanzar un conocimiento en cualquiera de las ramas de la matemática. Y realmente esta teoría no tiene un instructivo porque su desarrollo va de acuerdo a la participación y de acuerdo al debate que se genera los estudiantes. Sabemos de pronto ellos que van a responder, por eso debemos estar altamente capacitados en la teoría para poder guiar ese debate y llegar al objetivo. Entonces, no, mi recomendación es leer mucho, mi recomendación es culturizarnos sobre todas, no solamente sobre la teoría de la educación matemática realista, sino que realmente existen muchas teorías que nos aportan demasiado para poder guiar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. En cualquier nivel de educación, primario, secundario, medio, inclusive en el nivel superior. Pues Carolina, esta última reflexión destaca muchísimo en el sentido en que no hay recetas, en que cada contexto es particular, en que cada grupo de estudiantes también lo es, y en que en nuestra disciplina somos ricos en la diversidad de teorías o de modelos que van surgiendo, pero como tú lo dices, es importante conocerlos porque dependiendo también de la necesidad y del contexto nos pondremos esos lentes que nos van a posibilitar encontrar las mejores estrategias, las mejores tareas, los mejores estímulos para promover lo que queremos, que es el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Entonces, Carolina, mil gracias por esas reflexiones de cómo a partir de esa experiencia nos llevas y nos abres también como esa ventana de posibilidades, tanto para implementación, pero sobre todo esa reflexión sobre nuestra práctica.